Buenas tardes, yo soy María Fandiño, soy arquitecta y paisajista, estudié arquitectura en la Universidad de La Coruña, al terminar me trasladé a Vigo y colaboré de arquitecta en varios despachos hasta que decidí moverme a Barcelona a completar mi formación haciendo el máster de arquitectura de paisaje y ordenación del territorio. En Barcelona estuve trabajando con diferentes despachos en el ámbito del paisaje y en 2019 decido volver a Galicia y desarrollar aquí mi práctica profesional como paisajista. El proyecto que os voy a explicar hoy se llama Acondicionamiento de los espacios públicos de la Explanada del Horizonte. La conferencia se engloba en el título de Un pulso al horizonte porque, bueno, como veréis, el enclave en el que está situado naturalmente, ¿no? El paraje en el que se emplaza hace que las decisiones que se toman en obra y el rumbo que toma el proyecto, en realidad la arquitectura baja la mirada y se establece un pulso entre el territorio y el proyecto donde en realidad el territorio es el que equilibra las fuerzas del proyecto y que finalmente termina por integrar la arquitectura y hacerla completamente suya. Nos encontramos en las Rías Baixas, en la zona de costa, en la costa atlántica, en el concello de Rosal, y enfrente, bueno, tenemos dos grandes elementos naturales, ¿no? A la Sierra de la Groba, que es la fotografía que veis a la derecha, y el océano Atlántico, ¿no? Con la bravura que lo caracteriza. El territorio tiene una materialidad muy potente, las afloraciones graníticas cambian geomorfológicamente desde el área superior de la Sierra de la Groba al este y terminan por, ¿no?, acariciar y soportar la bravura del océano al oeste, ¿no?, dejándonos esos maravillosos atardeceres que disfrutamos cada día. La antropización es visible, ¿no?, en la sección de la costa donde desde entre 500 y 600 metros sobre el nivel del mar, que es la altura que tiene esta cordillera, terminamos por acariciar las aguas del océano. Aquí, en este punto azul que se ve en la diapositiva, a 34 metros sobre el nivel del mar, se encontraba lo que era el lugar del horizonte, ¿no? Como vemos, la franja que está antropizada corresponde a la parte de la llanura costera, chaira costera en gallego. Luego tenemos un área de búsqueda y repoblación que de memoria muy corta, de los años también 50 a los años 70, y luego ya bajamos y tendríamos matorrales aerohalófilos, pastizales, y vegetación alocosmofítica. En realidad, la sección del territorio enseña completamente cómo funciona, ¿no?, este paisaje. La geomorfología está presente en toda la comarca y este lugar del horizonte se encontraba exactamente en este punto, ¿no?, aquí a 34 metros sobre el nivel del mar, y correspondía a lo que se conoce en Galicia como un penedo, ¿no?, una zona de piedra con sustrato rocoso donde no se podía cultivar. Con lo cual, en este lugar se consolida un punto de reunión. ¿Por qué? Porque tenemos una visión y unas vistas panorámicas sobre lo que es todo el océano Atlántico y nos permitía desarrollar actividades como intercambio de productos y vigilancia de todo lo que era el área costera. En 1970, con la ampliación del vial que conecta Bayona con La Guardia, se rellena de los escombros resultantes de la construcción de este vial la explanada del Horizonte, ¿no? Entonces, el lugar del Horizonte pasa a conocerse como la explanada del Horizonte.
Lo que no sabían los habitantes ni los responsables de este relleno era que con esta acción no solo iban a romper la sección natural de la costa y gravemente dañar el ecosistema y las escorrentías naturales, sino que también estaban al mismo tiempo lapidando la memoria del lugar. Entonces, el encargo que se recibe desde un inicio era aprovechar esta esplanada y crear un parque y un sistema dotacional de aseos, bar, área de picnic para que acompañase el Camino de Santiago y dar servicio a la pequeña población de Portecelo. Y bueno, la respuesta del proyecto en realidad fue recuperar la sección de la costa mediante el lenguaje del lugar, con lo cual nos pedían un espacio público sobre una esplanada y nosotros planteamos el proyecto desde el primer momento como una recuperación de la sección de la costa, ¿no? Íbamos a intentar crear una regeneración, ¿no? Ecosistémica y paisajística y dar servicio a las nuevas necesidades de la población. ¿Cómo? Pues muy sencillo, con el lenguaje del lugar. Teníamos el material que sabíamos que probablemente cuando empezásemos la excavación íbamos a obtener mucho bolo granítico, como se ven en los muros de las parcelas colindantes, y mediante el lenguaje del territorio, que también se aprecia en esta fotografía, generamos un sistema de terrazas acompañados con taludes que nos iban a aportar la profundidad de tierra mínima para poder regenerar el área de arbustivas y al mismo tiempo evitar tener que poner barandillas y emborronar o desdignificar la vista al horizonte. Si vemos en la imagen siguiente, esta era la cota del relleno. Como veis, hicimos excavaciones muy potentes en la parte de abajo y nuestra idea desde un principio era que al empezar a excavar iríamos encontrando la cota natural del terreno. En realidad, el proyecto se resume en este primer boceto, ¿no? Que fue el que se llevó en su día al concello, y en el que lo que vendíamos era que antes tenían una explanada y ahora podíamos tener el programa diferenciado en diferentes niveles con una visión constante al horizonte y mejorar además la capacidad drenante del terreno y recuperar además el valor ecosistémico del mismo. Como vemos en el plano de emplazamiento, se ve perfectamente la estructura del territorio, ¿no? Todas estas bolsas agrícolas que os decía antes, donde se podía cultivar, y en las áreas donde no se podía cultivar, aquí tenemos otro ejemplo de otro penedo, aparece el roquedo. La explanada del horizonte concretamente se encuentra en este punto y el Camino de Santiago es esta línea amarilla que veis a lo largo de la costa, ¿no? Que va paralela a la línea de costa. Entonces, el proyecto se componía de esta parcela de aquí y esta parcela de aquí, y a través de un sistema de muros que se van concatenando con giros, se van concatenando con giros de 5 grados cada uno, van recogiendo, ¿no? E invitando al peregrino a disfrutar de este mirador al horizonte. El programa, como lo veréis luego que tendremos una planta donde se explica el programa, pero la idea inicial era alejar todo lo que es el uso más antrópico, ¿no? Y disponer aquí todo lo que es el bar y la zona de aparcamiento vinculada a la carretera de acceso, y a medida que bajamos de cota y nos encontramos con el terreno natural, ir desgregando el programa y al mismo tiempo pues la intensidad lumínica disminuirla también, la construcción, hasta que al final las gradas del horizonte, que son estas tres que aparecen aquí abajo desdibujadas, terminen por encontrar algún roquedo y desdibujarse, ¿no?
En realidad, la explanada del horizonte podría explicarse en estos 4 pasos. Digo 4 porque en realidad el quinto, ¿no?, fue este paso que nos encontramos de sorpresa y que en realidad hoy en día creemos que fue el punto diferenciador del proyecto, ¿no?, lo que le aporta el valor que tiene, ¿no?, que hubo aquí un punto de inflexión entre lo que era el proyecto y lo que finalmente se construyó, ¿no? La explanada era, en realidad, como veis en este plano del estado actual, era un relleno de escombros, con un pequeño local para que los percebeiros dejen sus aperos. Y en esta parcela de aquí teníamos, bueno, un programa disgregado, ¿no?, producto de diferentes subvenciones a lo largo del tiempo que no tienen ninguna ordenación entre sí. Tenemos un bar ilegal que se colocaba aquí y que vertía todas sus aguas de lavavajillas y demás al terreno natural, y un parque infantil que, como veis en las fotos, ¿no?, es un parque infantil totalmente desconectado con su entorno natural y bueno, como no, es como con un lenguaje excesivamente urbano para el lugar en donde está. Aquí tenemos una fotografía de la explanada desde la entrada, que si ya no les llegaba con rellenar, aún subieron 50 centímetros más la cota del terreno aquí en la parte superior, ¿no? Y aquí tenemos una sección, no sé si se ve, pero aquí aparece un señor, ¿vale?, para que veáis la escala. Y bueno, es un coche para que veáis la escala del relleno, ¿no? Entonces, partíamos de esta situación actual. La verdad es que mejorarlo no era muy complicado, pero a partir de esta premisa de recuperar la sección de la costa, continuamos con el proceso de antropización. ¿Por qué le llamamos proceso de antropización? Porque para nosotros, desde un inicio, ¿no?, observando y dibujando la estructura del territorio del entorno de este sitio, sabíamos que el lenguaje iban a ser estas terrazas de la piedra resultante de la excavación del terreno, ¿no? Entonces comenzamos a ejecutar estos muros, que en un inicio iban a ser muros de gabión, y se quería como que todas estas piedras que se encontrasen en la excavación se volcasen en estos muros de gabión y que tuviesen como esta forma, ¿no?, que veíamos en la imagen inicial de este modo de apilar muros, o sea, piedras, perdón, unas encima de otras para dividir las parcelas y poder cultivar. Pero bueno, la cosa es que el día que llegué a obra, los maravillosos canteros que teníamos trabajando, en realidad, pues esta técnica del muro de gabión no la dominaban, y me dijeron que esto era lo que sabían hacer, con lo cual pues nada, invertimos el proceso como siempre, y es algo que a mí me gusta mucho, que es como, ¿no?, invertir y pagar más mano de obra y menos en material, con lo cual se decidió pues hacer estos muros en piedra seca, que era la técnica que ellos mantenían, y ahorrarnos la malla de acero de gabión, que en este caso era acero vicinal, para que no se oxidase de lo expuesto que estábamos al mar, ¿no? Aquí, como veis, estas son las 3 terrazas, las 3 gradas del horizonte, las últimas que aparecen como desdibujadas, y veíamos, ¿no?, cómo al comenzar la excavación empezábamos a encontrar ya la cota natural del terreno, ¿no? Empiezan a aparecer estas grandes laxes graníticas, donde se empiezan a producir estos encuentros entre la roca y el muro. Lo que no sabíamos, por eso aparece este punto de adaptación o de inflexión en el proyecto, lo que no sabíamos era que, claro, que cuando nosotros contábamos que nos íbamos a encontrar con alguna roca en la parte, bueno, en la cota más pegada al mar, porque entendíamos que esa era la cota a la que teníamos que llegar, y intuíamos que ahí probablemente pudiese aparecer alguna floración granítica.
pero lo que no intuíamos era que en realidad lo habíamos hecho mejor de lo que pensábamos, y era porque en realidad la sección que habíamos planteado, ¿no? Sin tener teníamos un topográfico, pero bueno, no teníamos ningún geotécnico porque tampoco tenía sentido. Como sabíamos que lo que había debajo del relleno era algo irregular, pues evidentemente no tenía sentido seguir con realizar cualquier tipo de geotécnico porque no iba a ser algo regular. Entonces, bueno, esto en su momento fue un gran momento de caos porque el programa no cabía. Teníamos dos áreas de juegos infantiles, una zona de bar. Como sabéis, las áreas de juegos infantiles tienen unas áreas de seguridad que hay que cumplir, donde no puede haber un pavimento de roca. Y entonces, bueno, teníamos varias escaleras que conectaban unas terrazas con otras y hubo que tomar una decisión. Paralelamente a esto, ¿qué pasó? Paralelamente a esto, pues los vecinos que empezaban a recordar su lugar del horizonte, pues nos empezaban a contar historias sobre cómo jugaban con las pozas, nombres de rocas que se acordaban de pequeños. Entonces se estaba volviendo a despertar, ¿no? Esta emoción del lugar que llevaba muchos años lapidada por el relleno que se había realizado. Entonces se tomó una decisión y fue que en realidad la arquitectura bajo la mirada, que me parece como un punto muy importante de inflexión en este proyecto. La arquitectura baja la mirada y deja hablar al territorio. Con lo cual dibujamos, esto es un plano de obra a obra que se enviaba, estábamos en plena pandemia, yo estaba entre Barcelona y Vigo, y bueno, cuando empezaron a aparecer estas rocas, bueno, luego finalmente me moví y ya tuve el placer de poder dirigir esta obra casi como si fuese más que una dirección de obra, un proceso de artesanía, ¿no? Porque era cada día que excavábamos aparecía una nueva roca. Entonces, bueno, como veis aquí, este fue el último plano que se dibujó, creo que era la versión 11. Veis cómo se modificaban los muros, ¿no? Y se generaban nuevos espacios de juego en torno a las rocas, cómo se eliminaron áreas de escaleras, cómo desaparecieron accesos, porque entendimos que en realidad el valor de este paisaje, ¿no? Estos largos muros de piedra tan rectilíneos, iban a enfatizar mucho más la morfología de este lugar. Y bueno, esta decisión provocó momentos tan bonitos como el que veis aquí en la foto, ¿no? O sea, si la potencia del paisaje ya era visible desde el análisis inicial que habíamos realizado, en realidad casi el contraste de la orografía, ¿no? y la irregularidad de estas grandes lashes graníticas en contraposición con la linealidad de los grandes muros de piedra, casi como que los resalta, ¿no? Les hace reclamar un poco su posición en el cosmos. Esta es otra fotografía de las terrazas de las gradas del horizonte, donde se aprecian también estos encuentros, ¿no? Esta secuencia casi entre lo natural y lo construido. La fase de naturalización, en realidad, bueno, como explicaba al principio, sabíamos que iba a haber sustrato rocoso, no íbamos a tener muy buen drenaje, pero sí es cierto que nos queríamos recuperar las arbustivas. Por condiciones del programa, el cliente en este caso quería sombra. Nosotros teníamos un suelo muy degradado con un pH muy ácido, entonces, bueno, la estrategia de vegetación no es una estrategia de vegetación a corto plazo, y esto es algo que sí nos gusta mucho hacer hincapié en esto, porque es muy importante que se entiendan los tiempos, ¿no? Los tiempos que tiene el paisaje para hacer un proyecto como suyo, y sobre todo en una restauración ecológica. Se aprovecharon, como decía al inicio, ¿no? Se aprovecharon estos
estos espacios entre el muro y la terraza interior, estos pequeños triángulos que quedan aquí, para hacer taludes que nos permitían no tener que poner barandillas y al mismo tiempo nos daban el espesor suficiente de tierra para poder plantar. La estrategia es una estrategia de sucesión ecológica, donde se plantan unas especies arbóreas, sobre todo en el área de costa, en la parte trasera sí que el índice de supervivencia es muchísimo más alto, pero en el área más expuesta se plantan unas especies nodrices, que son los abedules, la Betula pubescens, la celtibérica, que tienen pues una vida muy corta y lo que hacen es preparar el suelo y mejorar las condiciones edáficas para permitir que las arbustivas y las especies objetivas, que era el Quercus robur y el Arcolnoque, bueno, la sobreira, el Quercus suber, pudiesen desarrollarse con un suelo ya que había sido preparado por las especies iniciales, ¿no? Estas especies objetivo son las especies que a un largo periodo de tiempo, pues unos 10 años o así, encontrarán el sustrato que necesitan para poder desarrollarse. En el estrato arbustivo, lo mismo. El marco de plantación de los taludes, ¿no? Como vemos aquí, se va, como se aprecia en este esquema, ¿no? Se va espaciando para permitir que los vientos del sur, que son los que aquí azotan con fuerza, permitan transportar las semillas autóctonas de la costa y terminen por conquistar el paisaje y hacerlo completamente suyo. Esta es una imagen de cómo sería esto en pues 10, 12 años, 20 más o menos. Como veis aquí hay algunas de las especies que se plantaron en un inicio y cada primavera hacemos un análisis de campo para ver qué especies nuevas han ido conquistando, hacer un mapeo de las especies invasoras y ver cómo se va desarrollando y cómo se va en realidad en este proceso de renaturalización, cómo la vegetación va conquistando los taludes. Como veis en la primera imagen de la primera primavera, que es esta de aquí abajo, todavía teníamos, ¿no?, un suelo prácticamente desnudo, y en las últimas fotos de las otras primaveras ya tenemos el Ulex, que está estupendo, y la verdad que tenemos una variedad floral muy, muy digna, la verdad, para lo agreste, ¿no?, que es el clima y lo duro que es la climatología en esta área. Y bueno, por último, la zonificación, ¿no? Como os explicaba al principio, en realidad es un proceso muy coherente, intentando concentrar las áreas de presión antrópica. Vamos a consolidar estas áreas de presión antrópica ¿no?, vinculadas a los caminos de accesos, y vamos a medida que descendemos, ¿no? Es como que todo toma mucho sentido a través de la sección. A medida que bajamos hacia el océano, nos vamos integrando más con el entorno, y a medida que vamos encontrando la cota natural, pues vamos reduciendo la intensidad de uso, ¿no? Entonces aquí tenemos un área de parking de autocaravanas con un merendero y un área de juegos saludables vinculada a un campo deportivo que existía. Entonces, bueno, decidimos consolidar esta área como la área deportiva, y con esta área de picnic a la sombra vinculada al Camino de Santiago, recuperar esta escorrentía natural y plantar sistemas de fitodepuración para mejorar la escorrentía de esta área. Y una vez ya en la explanada, pues tenemos primero, ¿no?, lo que sería la Plaza del Horizonte,
con estos dos volúmenes construidos donde se separan los baños de la cafetería, de lo que es en sí cafetería-bar, y se unen con dos pérgolas con red de atún recuperada y bueno, recuperando también este lenguaje marítimo. El vocabulario de esta parte construida, la veremos en las imágenes. También quería recordar un poco a este alpendre, esta edificación auxiliar que se ejecuta tanto en estas áreas, ¿no? Sobre todo para guardar los aperos de pesca, las embarcaciones o los carros, y tiene como este lenguaje un poco de pequeña escala, de volumen pequeño, que nos crea un telón de fondo y nos separa, ¿no? Lo que es este vial que viene por aquí detrás, esta vivienda que tiene una escala muy grande y nos genera aquí un alzado a una escala más pequeña, ¿no? Una de las cosas muy importantes que no menté al principio, y es que en realidad, si os fijáis, ¿no? La explanada era todo esto. Si lo hubiésemos hecho todo en una terraza, en realidad estaríamos ya no solo no recuperando la sección del territorio, sino que en realidad estaría siendo una escala completamente desproporcionada, ¿no? con lo que es el lugar, ¿no? Y el núcleo rural. Yo creo que muchas veces cuando vemos espacios grandes siempre tendemos a ocuparlo todo, y a veces el disminuir la escala, ¿no? y adaptar un poquito más y generar estas pequeñas terrazas, espacios de conexión y estos caminos, estamos como integrándonos un poco más en la estructura del territorio. Bueno, este sistema de terrazas, pues como decía, ¿no? Las terrazas que son paralelas al horizonte se mantienen a nivel de suelo para no interrumpir nunca en toda esta dirección, nunca interrumpir la visión al horizonte, y los muros laterales sí que se elevan 50 centímetros del suelo, lo que nos permiten generar estos grandes bancos corridos que al mismo tiempo nos sostienen las escaleras, ¿no? Que al final solo hubo 2 núcleos de escaleras, había 4 y al final hubo estos 2. En la primera terraza tenemos los juegos infantiles de 0 a 6 años, más próximos aquí al área de cafetería y de terraza, para que los padres que estén sentados puedan estar cerca de los niños, puedan recorrer y estar próximo a los más peques. Y la siguiente terraza tenemos una área de juegos de equilibrio de un rango de edad mayor de 6 a 12. Por último, el mirador del horizonte es una última terraza ya prácticamente conquistada por las rocas que han aparecido, a través de la cual se bajan unas pequeñas escaleras y llegas a estas gradas que ya no están ni iluminadas, ¿no? Todo el proyecto se conecta por unos grandes planos inclinados que tuvimos que hacer de esta forma para poder cumplir la normativa y que no fueran considerados como rampas. Y este juego de equilibrar la terraza con la rampa, el muro, el plano inclinado y el plano horizontal, nos permite generar en realidad en una topografía donde desde el punto desde la entrada hasta el punto bajo, pues al final tenemos unos 3,5 metros de desnivel, pues ser algo que en realidad fluye a través de la sección y es completamente accesible. Estas son algunas imágenes de la edificación auxiliar donde se integran el volumen de inodoros y el volumen de cafetería. Estas serían unas imágenes de los juegos infantiles, y esta es una imagen de lo que es el mirador del horizonte. Aquí tenemos un antes y un después que es muy revelador de cómo era la explanada. Es una foto sacada exactamente desde el mismo punto. Y bueno, esto era como era en un inicio, ¿no? En el 2017, y esto es cómo se integra el proyecto en el medio, ¿no? Vemos aquí ya como los
los Zulex estaban encantados, y tan encantados que están ahora, que están enormes, y cómo la materialidad del proyecto se integra con los colores del territorio, ¿no? Se decidieron colocar los juegos infantiles en madera, porque bueno, queríamos que fuese como algo robusto. En realidad sabíamos que en estas áreas de juegos infantiles los niños iban a estar jugando entre las rocas, básicamente juegan muchísimo en las rocas, ¿no? Y queríamos relacionar este tema de escalada, trepar, saltar, balancearse, y eliminar cualquier otro tipo de juego infantil que supusiese una representación desacertada de lo que es la naturaleza, ¿no? Entendemos que al final en un espacio natural los niños aquí cortan trozos de plantas, hacen sus comidas, se esconden en la roca, trepan, saltan, ¿no? Y es un poco como que en realidad las zonas de juegos infantiles no dejan de ser espacios acotados, sino que en realidad es todo una especie de parque gigante donde al final se mezclan las edades, los niños van a las pozas, suben, ¿no? Una especie de continuo. Y la madera, la verdad que funcionaba muy bien porque tenía este carácter robusto y nos permitía generar estos juegos de escalada y al mismo tiempo dialogar en color con este pardo de la piedra que acababa de emerger del sustrato, ¿no? Al mismo tiempo, las terrazas, ¿no? y todo lo que son los pavimentos se resuelven solamente con diferentes estratos de piedra, ¿no? Se compagina el zahorra, se ejecuta una mezcla de zahorra con jabre del sitio, ¿no? y cal para compactarla en las áreas de recorrido, de recorrido accesible. Y en las áreas de juegos infantiles se juega con un garbancillo también granítico, de forma que al final pues el muro, la roca, el pavimento de los juegos infantiles y el pavimento de las áreas de estar terminan por estar en una gama de color, ¿no? en un mismo material que se expresa en diferentes granulometrías, y los elementos de mobiliario, que son estos elementos muy ligeros, se parecen como levitar, ¿no? entre el peso que tiene la roca en este sitio, ¿no? Entonces al final vemos como que los elementos robustos, que son estos juegos infantiles que van muy en consonancia con el peso de la roca, se contraponen, ¿no? Se equilibran este pulso, ¿no? Que siempre hablamos de equilibrar los materiales ligeros con los materiales libres, ¿no? Con los materiales pesados, perdón. Entonces encontramos aquí como, ¿no? Este equilibrio entre lo masivo y lo ligero, y estas sillas que son estructura metálica parecen levitar del terreno, parecen elevarse del terreno. Al final, como veis aquí, el resultado final de la esplanada del horizonte es un equilibrio, un pulso entre el medio natural y el medio construido, ¿no? Los elementos ligeros se contraponen a la masividad de la roca, ¿no? Es como una especie de pulso entre el gris de la montaña y el azul del océano, entre la ligereza de los elementos metálicos y la masividad de la roca, y en realidad consolida finalmente un paraje donde la masividad de la roca y la salinidad del océano parece recuperar su lugar en el cosmos hasta acariciar nuestros pies, ¿no? Es un resultado en el que los elementos construidos muy lineales y muy tajantes, ¿no? Van perfilando y van plegando toda esta topografía hasta generar todos estos espacios donde pueden ocurrir
muchas cosas, ¿no? Gracias. Espero que os haya gustado e inspirado esta obra y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.